Bienvenidos a Desvendando Noticias en esta noche de 25 de mayo 2024. Hoy vamos a traer un tema que pues es de nuestra investigación y sé que probablemente si llegas al canal nuevo has escuchado a Fomenko, ¿no? Que es lo más, digamos que conocido actualmente, con tanta repercusión, tanta difusión que se le ha dado a la nueva cronología por diferentes medios. Nosotros no somos los únicos. De hecho, yo sé que hay canales, y aclaro, hay canales donde se ha explicado esto. Nosotros no somos el único. Entonces, partimos de dos puntos. Uno, la mayoría de gente está familiarizada con Fomenko y la nueva cronología. De hecho, hay personajes por ahí, creo que hay un español que le ha dado mucho seguimiento a todo este análisis de Fomenko. Y la gente probablemente conoce, ¿no? El hecho de hacer revisionismo histórico y pues ver todo lo que está en la historia oficial y matemáticamente, que es lo que hace Fomenko, un análisis matemático, empieza a ver que pues hay discrepancias, ¿no? En la historia oficial. Sabemos el tema, los otros se han metido de lleno en los detalles. Trataremos de no ahondar en detalles, pero más que todo en la metodología. ¿Okay? Entonces tenemos a Fomenko, aquí a la izquierda, ¿no? Y tenemos a este otro científico que en el canal lo hemos tratado muchísimo, Alexander Chizevsky. ¿Qué tienen en común? Que son de la misma nacionalidad, son del mismo país. Fomenko y Alexander Chizevsky, ambos son rusos, ambos son científicos. Chizevsky, fallece en 1964, o sea, ya él no está vivo. Fomenko sigue vivo, obviamente. Creo que sigue todavía como profesor en esa universidad donde está. Acá está obviamente pues una foto muy joven. Y ambos buscando o cuestionando la historia, pongámoslo así. Lo que encontramos que es un blog ruso, gracias a la ayuda de una gran suscriptora que tiene bastantes años en apoyarnos y que nos ha ayudado incluso a traducir algún material en el pasado. Ella conoce a ambos científicos y me dijo, mira este blog ruso donde se habla de los dos, y cuando le apliqué la traducción, digamos que automática, dice cosas muy interesantes. Es un ruso comparando estos dos personajes y contraponiéndolos, ¿no? Para sacar una conclusión como tal. Pues habla de nueva cronología, ese es el año en el que él nació, en el 45, ¿no? Después, él habla acá de que afirmar que la cronología histórica convencional está viciada y es fundamentalmente errónea, desde un punto de vista matemático, ¿no? Y dice por acá que intentan volver a escribir la historia mundial. Ahora, acá hay algo interesante. Las ideas de esta nueva cronología son continuación directa de las postuladas por el astrónomo y enciclopedista ruso Nikolai Morozov. Ahora hacemos una pausa. Básicamente que ya había un científico ruso que inicia en estos años, vean, 1854-1946, y Fomenko retoma de lo que él hace y continúa, digamos, ¿no? Entonces, este señor es contemporáneo, Nikolai Morozov es contemporáneo de Alexander Chizevsky. Y en algún momento de la historia, tanto Chizevsky como Morozov se encuentran y discuten de esto, que es lo que vamos a traer para presentar en el programa de hoy. La persona, o digamos que el maestro de alguna manera de Fomenko, que es Nikolai Morozov, Nikolai Morozov conoce a Chizevsky y hablan de las historias, de las líneas. Entonces eso nos llamó mucho la atención porque entonces hay una conexión entre Fomenko y Chizevsky, ¿no? Esas son algunas de las cosas de las que, digamos que un gráfico sencillo, no quiero entrar en muchos detalles. Acá dice el Imperio Romano del siglo X y XIII y se compara con el reinado de Judá de la Biblia. Y se da cuenta que hay muchas similitudes. Entonces voy a hacer aquí un acercamiento donde él dice que cada punto hay una coincidencia, es como que la historia se vuelve a contar, ¿no? Cómo líderes emergen, ¿no? Y cómo hace la comparación de que
lo que duran es más o menos lo que dura una con la otra. Es como si fuera una plantilla, que hemos hablado de eso, ¿no? Captura de Babilonia, captura de Aviñón. 70 años ambas, cada una son por años. Esta es de 11, esta es de 10, 11, 7, 31 años, 31 años. Acá difiere un poco 4 con 2. El asunto es que la narrativa se mantiene, ¿no? Entonces él hace esto con muchas, digamos que recuentos de historias que al parecer están separadas por muchos años, pero que coinciden en la secuencia de eventos y la duración, vean, 400 años. Entonces, esta es una de tantas. Después me encontré esta, que son escritos de la mano de Fomenko, donde él empieza a hacer los cálculos matemáticos, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero se ve cómo él ahí empieza a mostrar todo lo que ha hecho con línea del tiempo, ¿no? Con sus observaciones matemáticas, ¿no? Ven acá, todo esto. Porque él es matemático en sí, ¿no? Hay escrituras en ese lenguaje. Entonces, para aquellos que quizá no conocían de Fomenko, ahora saben más o menos de qué se trataba, donde se iba a la historia oficial y encontraba patrones de repetición básicamente. ¿Ok? Ahora, vámonos con Alexander Chizevsky. Para aquellos que no conocen de Alexander Chizevsky, ya hemos hablado en el canal. Y él utiliza algo que ni Fomenko usaban, que es el Sol como ente astrológico o astronómico para analizar la historia. ¿Ok? Entonces, desde 1785 hay, digamos, documentadas el conteo de manchas solares. ¿Ok? Más o menos a la fecha. Las manchas solares tienen un ciclo de 11 años. Hemos hablado del ciclo de 11 años. Usamos la palabra o el término 11 años como estimado. Sin embargo, en el programa de hoy vamos a irnos un poco a los decimales, que es importante. Pero aproximadamente 11 años, porque no todos los ciclos duran exactamente 11 años. Algunos duran 10 años y medio, otros pueden durar 9 años, otros pueden durar 12 años, pero la media, matemáticamente hablando, es aproximadamente 11 años, ¿no? Especialmente si comparamos de máximo a máximo. Entonces vean, todas estas estrellitas que él pone ahí son eventos importantes que se han declarado como hitos históricos, ¿no? Qué sé yo, la toma del poder de algún gobierno, la revolución de algún país, la guerra de secesión de algún país, la guerra civil de algún país, etcétera, 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 ¿no? Todos esos hitos históricos que han quedado registrados en los libros, cuando Alexander Chizevsky se percata, se va dando cuenta que calzan en los picos solares. Vean cómo él empieza a sacar toda esta conclusión o esta deducción. Él cada ciclo solar lo compara con el ciclo de masas sociales, donde hay un momento arriba donde las euforias y las energías están al tope, ¿no? Aquí donde está la letra D, y después baja. Entonces acá dice que saca todo esto, calcula todo esto por la proporción de la cantidad de surgimientos de sucesos históricos respecto a los años y periodos del ciclo. Deducción promedio mayor a 500 años. O sea, básicamente se va desde el siglo XV al siglo XIX, y en más o menos 500 años se da cuenta que un 60% de los eventos más importantes se dan en máximos solares. Ahora, ¿por qué decimos que esta parte, que sería 1, 2, 3, es el máximo solar? Porque, ya lo hemos explicado, él divide el ciclo de 11 años aproximadamente en 4 partes. La primera es el mínimo solar. La segunda es como la subida hacia el máximo. Luego sigue el máximo solar. Después sigue la bajada. Y finalmente volvemos al mínimo solar. Y se repiten esos 4. Entonces él se da cuenta que en este periodo de máximo solar suceden aproximadamente 60% de los eventos
que quedan registrados como hitos históricos en general. O sea, como que los eventos más importantes, más trascendentales de los países, y decimos eventos trascendentales sabiendo que pudieron haber sido puestos ahí, fabricados, ¿no? Pero bueno, están en los libros y están en esos años, ¿no? Suceden aproximadamente en un 60%. O sea, él agarra de todo lo que cuenta la historia oficial, 500 años, los interpola con los ciclos solares, y para que quede claro, un 60% de los eventos más importantes que han marcado los países, etcétera, 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 en un 60% caen acá en el máximo solar. Y para aquellos que quizá lleguen nuevos al canal, estamos en un máximo solar. 2024, 2025 y parte de 2026 estamos en esta subida. Entonces estamos anuentes al tanto de que quizá ocurran cosas en estos 2 años que en 20 años los van a declarar como hitos históricos del año, ¿no? O de este periodo como tal. Para poner eso en perspectiva, Chizevsky habla del máximo solar, de este momento en el ciclo solar, ¿no? Entonces cuando nos vamos a las estrellitas que él hace, voy a mostrarles, no voy a leerles los eventos, pero ustedes pueden leerlos ahí en la pantalla. El primero está acá en 1789, es un máximo solar. 1830 es un máximo solar, esta estrellita. 1848, este es un máximo solar. 1861, este es un máximo solar. 1871 es un máximo solar. Vean la parte más alta de manchas. 1905 y 1907 también es un área de manchas altas, es el máximo solar. 1917-18 es un tiempo de máximo solar. 1927 es un tiempo de máximo solar. Ven acá la estrella donde está. 1936 es un área de máximo solar. 1947 área de máximo solar. 1957 y 59 máximo solar. 1968 máximo solar. 1979 máximo solar. 1989-91, vean esto, máximo solar. 2001 máximo solar. 2014 máximo solar. Y después de 2014, ¿qué sigue? Este año 2024-2025. Estamos a la espera. Fabricado o no, que en los libros de historia en unos 20 años quede como grabado como un hito histórico, ¿no? Ahora, cuando hablamos matemáticamente, vemos esto. Aquí nada más marqué los años, ¿no? Ven acá. Obviamente acá hay 1 y en estos dos no sucede nada. Por 2 máximos solares, ven que se ven pequeños. El siguiente hito histórico se da en 1830, el máximo solar. Entonces, no voy a hacer la diferencia entre estos dos, pero después, vean de este, del 30 a este todavía no hay nada. Ahora, del 30 al 48, ¿cuántos años hay? 18. Ahora, el promedio de 18, ¿cuánto nos da? 9. Hay una diferencia de 9 años por máximo solar. Pero sin embargo, cuando yo me voy al 61, ¿cuántos años hay del 48 al 61? Hay aproximadamente 13. A ver, 48, 58, 13 años. Entonces, aquí teníamos 8 años y 13. Nos da más o menos unos 11 promedio, ¿no? Después, del 61 al 71 hay más o menos 10 años. Después, en este máximo solar no hay nada. Y seguimos con este. 1905, pero después, 1917. O sea, de 1905 a 1917, ¿cuántos años hay? Más o menos 12 años, ¿no? Luego, del 17 al 27 hay 10 años. Pero del 27 al 36 hay más o menos 9 años, ¿no? Del 36 al 47 hay 11 años. ¿Ven ahí?
Del 47 al 57, un poco alargado, hay más o menos 10 años y resto, ¿no? Del 59 al 68 hay 11 años, bueno, 9 años, perdón. Bueno, iniciando del 57 al 68, digamos que hay una media de 10 años de diferencia, ¿no? Después acá tenemos 11 años exactos, ¿no? Del 68 al 79 hay 11. Del 79 al 89 hay más o menos 10 con un poco, ¿no? Del 89 al 2001 hay 11 años. Del 2001 al 2014 hay más o menos 13 años. Ahora, ¿ven la diferencia? Algunas veces son 9 años, 10 años, 12 años, 11 años, 13 años, pero el promedio, estoy hablando matemáticamente, cuando pones todo en promedio, te da aproximadamente 11 años. Pero como vamos a ver hoy, vamos a entrar en detalles a lo que son los decimales, ¿no? Este sitio se llama cronología.org. Es un sitio ruso donde la gente habla de historia. Habla del cuestionamiento a la historia. Le apliqué la traducción automática, entonces obviamente no estoy seguro al 100%, pero la idea se entiende, ¿no? Voy a leer porque acá te habla de Chizhevsky y los cronocambios. En términos de Fomenko se usan cronocambios, momentos en que hay como un reseteo del ciclo y se vuelve a repetir. Hace algún tiempo, un camarada en un nuevo foro intentó convencer al público de que la nueva cronología, que ponen como nueva historia, nueva cronología, contradice las leyes de la dialéctica. Y estas últimas están confirmadas por los ciclos de Chizhevsky y Kondratiev, y por tanto dicen que la nueva cronología también las contradice. Y hago una pausa porque recuerdo que la vez que yo hablé de Chizhevsky, de estos ciclos de 11 años, alguien me comentó, pero es que entonces lo que dice Fomenko no aplicaría, entonces aquí y allá, y yo más bien dije, no, aunque parezcan diferentes, si los contraponemos, nos dice mucho. Y después me llego a dar cuenta, gracias a esta gran suscriptora del canal que me manda la información, que en un foro ruso se hace el análisis que es el que estoy presentando en este momento. Entonces hasta aquí, sí, como que no tienen ninguna conexión, Chizhevsky y Fomenko no tienen. Si no fuera por esa circunstancia, no habría empezado a releer Chizhevsky durante mucho tiempo. Entonces esta persona dice, espérate, voy a ir a meterme a los libros y voy a leer Chizhevsky. Y de hecho se va a leer el libro que nosotros ya les compartimos acá en el canal. Tenemos toda una serie que se llama La euforia de las masas, ¿no? Y así, jueves 7 de julio de 2005, en una librería mis ojos se posaron en el libro, todo ese libro donde está lo que yo también desarrollé acá en el canal. Entonces él está leyendo las mismas palabras de Chizhevsky, ¿no? Bueno, estaba ansioso por comprobar si Chizhevsky realmente contradice a Fomenko o no. Entonces ahí ya obviamente tomó la atención mía de ver que allá en el país de la R conocen de los dos científicos y esta persona dice, bueno, déjame ver cómo contrapongo el uno con el otro, a ver qué obtengo, ¿no? Es muy digno de mención, por cierto, que la anotación al libro dice lo siguiente: y aunque el lado histórico y filosófico de la versión de Chizhevsky no es menos sensacional, cautiva no menos que la nueva cronología, pero difiere favorablemente en su lógica y evidencia. Entonces, que dentro del libro, la descripción que se le da al libro de Chizhevsky te habla de que difiere de la nueva cronología. Y después el muchacho este que escribe el blog dice, esto debe entenderse de la siguiente manera: no lean a Fomenko, muchachos. Todo es una, así, no voy a leer la palabra, en comparación con Chizhevsky. Él está diciendo, no lo está diciendo su palabra, sino que este tipo de anotación en el libro de Chizhevsky, que lo escribe otra persona, no Chizhevsky, te está diciendo, no hagan ninguna comparación. No, ni se les ocurra. Después dice, sin embargo, la razón de tal amor por las tradiciones filosofantes de Chizhevsky se revela a medida que uno lee el libro. Entonces él dice, no, yo ignoro lo que se dice en la anotación del libro y voy y hago mi propio análisis, ¿no? Entonces dice, entonces, ¿cómo comprobaremos la correspondencia de las hipótesis de Chizhevsky y Morozov?
con Fomenko, porque acordémonos, que conté al principio, que Fomenko sigue lo que empezó Morozov, y Morozov es contemporáneo de Chizevsky, y los dos se conocían, los dos sabían el trabajo del otro. La idea es simple, la expresó el propio Morozov en una conversación con Chizevsky, y aquí fue lo que me puso así como las antenitas a prestar atención. Hay registros de una conversación entre Morozov y Chizevsky. Los principales cambios de la nueva cronología. Y vean lo que dice la persona que escribe el blog. Que no me ofendan los fervientes partidarios de Fomenko. O no se ofendan. Aquí me permitiré extender este término a la hipótesis cronológica de Morozov. Entonces él dice, espérate, antes de que me salga la gente que defiende a Fomenko a capa y espada, déjenme llegar al punto que quiero llegar. Comparar los dos es importante, ¿no? Dice por acá, deberían ser un múltiplo del ciclo de actividad solar. Ahora, un múltiplo. Y para eso voy a devolverme otra vez a mí. Estamos hablando que en la media, promedio, estamos hablando de 11 años, aunque de un punto alto pueden ser 9 años, 10 años, 13 años, 12 años. Si hacemos una suma, así como nos enseñaban en la escuela a hacer promedio, 9 más 8 más 13 más 12 llevan 4, los divido entre 4, me da más o menos 11. De ahí se toma el dato del promedio. Ahora, vamos a ver que el señor o la persona que hace este blog dice, bueno, ¿cuántos ciclos solares hay en 100 años? Porque si fueran 10, 10, 10, 10, 10, pues tenés 10 por 10 da 100. ¿Cuántos ciclos solares hay en 100 años? Y ya con 100 años ya podemos hablar de lo que él dice por acá, múltiplos de ciclo solar. En este caso, los máximos de actividad solar en la historia fantasma deberían recaer sobre los máximos de actividad solar. Entonces él está diciendo, sí, los eventos de actividades sociales, ¿no? Deberían caer sobre los máximos solar como lo dice Chizevsky, como sus prototipos en la historia real. Cabe señalar que el resultado obtenido, sea cual sea, no puede ser 100% fiable. Entonces ven que ahí sí, todos estamos tratando de buscar una explicación para esto y él de una vez reconoce, no es 100% fiable, para que quede claro, es simplemente aproximados, estimados. Aunque solo sea porque se desconoce la duración exacta del periodo de actividad solar. Ahora, esto tiene sentido, ¿no? Hemos hablado de que el ciclo solar, los astrónomos todavía no te pueden decir cuándo es exactamente el punto central del máximo solar. Ya estamos en esta época de más o menos 2 años y medio. Pero decir exactamente el día o el mes donde se va a dar el punto más alto del máximo solar todavía no se sabe. Puede ser a mitad de este año, puede ser a mitad de 2025, puede ser a inicios de 2025. Puede rezagarse y ser hasta 2026, no lo sabemos. Y en cada máximo solar ha sido así, los astrónomos no tienen idea, no te pueden predecir exactamente. Y es cuando nos damos cuenta que el Sol es predecible hasta cierto punto, pero es impredecible a nivel exacto de datos. Entonces, claro, vuelve locos a muchos de esos científicos usando matemática para poder calcular. Pero lo fascinante del Sol, en mi opinión, es que siempre nos va a mantener al margen de lo que puede pasar y no se puede predecir exactamente, ¿no? Lo que hace que la gente tenga que observarlo. Pero bueno, acá dice que por eso no se sabe la duración exacta. A su vez, la magnitud de los cronodesplazamientos también es aproximada. Ahora, esos son términos de la nueva cronología de Fomenko. Cronocambios, cronodesplazamientos, ¿no? Como que cuando se vuelve a repetir algo a nivel macro, ¿no? Cualquier reconstructor de la cronología se basará en varias fechas escritas. En primer lugar, no se debe confiar en ellas en absoluto, ya que, por ejemplo, al convertir de una cronología a otra, el error puede ser de varios años. Sin embargo, si hay una gran cantidad de datos, como es el caso de las fechas de acontecimientos de la historia mundial y las observaciones astronómicas de la actividad solar durante cientos de años, se puede esperar que el resultado refleje la imagen real hasta cierto punto. Entonces, él está diciendo lo mismo que ha hecho Chizevsky. ¿Qué se dice de la historia oficial? Lo contraponemos con los ciclos solares. Entonces se puede esperar que el resultado refleje la imagen real hasta cierto punto, o sea, estimados, ¿no?
Está claro que la consideración de fechas individuales no puede conducir a tal resultado por las siguientes razones, además de las indicadas anteriormente. En primer lugar, las desviaciones en la duración de los ciclos de actividad solar del valor promedio son muy significativas. Su duración puede variar, de hecho, desde 7 a 17 años. Entonces hacemos una pausa. Lo que él está tratando de decir es que, como les estaba diciendo, no es que siempre sea 11, 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 11. Pueden ser 13, pueden ser 9, después 12, después 10, vuelve a 12, ¿no? Y cuando lo promedias, te da aproximadamente 11. Entonces, lo que él dice me parece excelente. O sea, yo no puedo decir, mira, cada 11 años va a pasar algo. No, espérate. Acá, de máximo a máximo, podría darse en 13 años, pero el próximo 9. Y se compensan, ¿no? Básicamente. Entonces él dice, el hecho habla de que de 7 a 17 años podría darse a veces la diferencia, ¿no? Pero igual, la media o el promedio va a ser 11. En segundo lugar, los acontecimientos históricos no tienen una conexión directa con la actividad del Sol. Y el pico de la actividad social puede estar a varios años de distancia del pico de la actividad solar. Entonces sí, a veces no es que se dé en el punto máximo, pero puede darse en estos 2 años, ¿no? De espacio. Entonces no es como exacto como para poder calcularlo, pero entonces aquí es donde tenemos que usar pues la estimación, ¿no? Después, por lo tanto, no se deben considerar fechas individuales, sino la relación entre la magnitud de los cambios cronológicos y la duración promedio de los ciclos de Chizhevsky. Entonces él entiende esto. Yo no puedo decir, mira, de este evento en 2001 a este evento en 2013 o 2014 hay tantos, qué sé yo, 13 años. Entonces a cada 13 años se van a las cosas. No puedo partir de eso tampoco. Pero la relación entre la magnitud de los cambios cronológicos, a cada cuánto se dan cambios grandes, en un nivel un poco ya más macro, ¿no? Y la duración promedio, que es lo más importante, ¿no? Como les expliqué, puede ser que de 13 años de diferencia, el siguiente sea de 9, pero el promedio sigue siendo más o menos 11. Y acá es donde nos va a hablar un poco de matemática. Detengámonos en la cuestión de la duración media de este ciclo. Chizhevsky da los siguientes valores en años. Básicamente que Chizhevsky toma lo que otros astrónomos han dado como promedio. Y no todos concuerdan en un valor exacto, pero parecido. O sea, aquí te menciona nombres como 10 años, 10,43, 11,11 o menos. Después de 12 a 14, 11,12, 11,13, 11,4, 11,4 y 11,125. Entonces él reconoce que varios astrónomos han dicho, bueno, el promedio es tal. Bueno, el promedio es tal. Haciéndonos saber que hasta los mismos astrónomos no tienen claro exactamente y cada ciclo solar te va a cambiar el dato, me parece a mí, ¿no? Ok, entonces, no nos detendremos en grandes ciclos. Hay una discrepancia significativa en los números, ya lo vimos, ¿no? Por lo que usar cualquiera de ellos arbitrariamente para verificar la nueva cronología no tiene sentido, si usamos uno en particular. Sin embargo, dado que estamos hablando en primer lugar de la hipótesis de Chizhevsky, debemos tomar el valor de que él prefiere hablar con mayor frecuencia. Y en todos sus escritos de Chizhevsky, él siempre va a hablar de 11,1. 11,1, para tenerlo claro. De todos estos, él dice, mira, de mis análisis, yo me inclino a que el promedio es 11,1 años, ¿no? Y que aparece en su conversación con Morozov. Entonces, Morozov y Chizhevsky conocen del ciclo solar y ambos concuerdan que el ciclo solar es en promedio 11,1 años. Ahora acordémonos, Morozov es el papá de Fomenko. Fomenko toma o sigue los pasos de Morozov. De lo que he leído, Fomenko no habla mucho del Sol, está bien, se basa en la matemática, eso lo tenemos muy claro, pero Morozov sí, porque es contemporáneo de Chizhevsky y concuerdan, ¿no? De hecho, según sus datos, hay un promedio de 9 ciclos por siglo, es lo que les estaba diciendo. Claro,
en un siglo de 100 años, ¿cuántos ciclos solares tenemos? 9 ciclos solares. De hecho, esto fue, al parecer, de la conversación de Morozov y Chizhevsky juntos, ¿no? Que en un lapso de 100 años puedes meter 9 ciclos solares. Quiere decir que 11,1 lo multiplicas por 9 y ¿cuánto te da? 99,9. Entonces sí cierra matemáticamente. Estamos hablando promedialmente, ¿no? Unos pueden durar de 12 años, los máximos solares la diferencia entre ellos son 12 años, 9 años, 13 años, 11, 12, pero si los juntamos todos en 100 años, promedialmente te va a dar más o menos 11,1, y si yo lo multiplico 11,1 por 9 te da aproximadamente o casi 100. Entonces ahí sí calzaría empezar a ver esto de 100 en 100, de 100 años en 100 años, muy cerca del 100. Si tomamos 11, bueno, esta persona se va muy exactamente, obviamente, ¿qué tal si tomamos 11,11111 y ahí sí como en puntitos, ¿no? Todavía acercándonos más al 100 como valor medio del ciclo. Entonces la concordancia con el periodo de 100 años será casi perfecta. Entonces, claro, hablar de 9 ciclos solares en 100 años cierra, y eso es algo que al parecer Morozov y Chizhevsky concordaron, ¿ok? Tenga usted en cuenta que el valor medio del ciclo para el periodo de 1750 a 1917 es 11,1333. Ahora, vean de aquí, ¿por qué 1750? Vámonos a este ciclo. 1785, disculpen ahí lo que me está marcando, es esta línea de acá. Acá empiezan a contarse las manchas solares, más o menos en 1750, las que se tienen registros ahora de uno de los observatorios en Bélgica y en Europa. Entonces, al parecer, antes de esta fecha, el Sol casi no reportó manchas. Se habla de la mini era glacial, hemos hablado de ese tipo de asociaciones, pero por ahora se toma 1750 porque se tienen registros de manchas solares de una manera similar todos los años desde 1750. Por eso él dice que desde 1750 a más o menos 1900, vamos a ver acá, 17, que viene siendo este punto acá, o sea, este de acá, esta estrella roja, desde acá hasta acá, él está tomando este periodo, ¿no? 1750 a 1917, que es esta estrellita roja acá. Que si él saca el promedio, le va a dar 11,133, no 11,1111. Y después él dice de 1750 al 27, o sea, agregándole un ciclo solar más, el promedio te baja un poco a 11,06. Entonces él está usando simplemente matemáticas, ¿no? Vos metes un dato más y lo promedias, te lo va a cambiar tantito, ¿no? Tenga usted en cuenta que son las observaciones realizadas precisamente durante este periodo, no considere datos posteriores a 1927. Las que se consideran las más confiables. Ambos valores están muy cerca del 11,1. Sin embargo, para que no se me acuse de hacer malabarismos con los hechos, observo que según la tabla, esas tablas están en el libro de Chizhevsky que presenté también, que es la de subida y la bajada, ¿no? Donde los años de máximos y mínimos de actividad solar se redondean a una décima. Un periodo de actividad solar es aproximadamente 11,18. En este caso, la media aritmética entre este y el número 11,06 obtenido de la tabla 6 es aproximadamente 11,12. O sea, tomar este y este dato de acá te da en promedio 11,12, que todavía está muy cerca del 11,1. Usted le está diciendo, voy a seguir usando 11,1, pero para que no me tachen de que estoy haciendo malabarismos, te estoy demostrando que el promedio se sigue cumpliendo casi, ¿no? Muy cerca del 11,1. Dentro de 1000 años, la desviación alcanzará solo 2 años aproximadamente. Entonces él dice que si él pone, en lugar de 100 años, 1000 años, hay una desviación tantito de 2 años, pero igual no es mucha. Dado que, como señalamos anteriormente, los cálculos solo pueden ser aproximados, no se requiere una concordancia ideal entre la magnitud del cronodesplazamiento. Volvemos. La palabra cronodesplazamiento son palabras usadas en la nueva cronología.
y el ciclo de Chizevsky. Un cálculo simple sugiere que el desplazamiento crono o el cronodesplazamiento debería diferir del número entero de ciclos más cercanos en no más de 2,775 o será 2,775 años, ¿no? Más o menos un cuarto de ciclo. Que si hubiera un desfase, más o menos se desfasaría 2,7 para atrás o 2,7 para adelante. Como cuando te dan una encuesta y te dicen que hay un margen de error, esto estamos hablando que hay un margen de más o menos 2,7 digamos que años, que viene siendo un cuarto del ciclo promedio de la actividad solar. De hecho, en este caso, el máximo del periodo promedio de actividad solar estará cerca del máximo del periodo promedio de actividad solar. Entonces, sí, claro, si hablamos de fenómenos históricos o acontecimientos históricos a nivel promedio y usamos eso para compararlo al promedio de actividad solar, entonces ahí sí estaríamos hablando de que se pueden comparar, siempre y cuando usemos promedio en ambos, ¿no? Tanto de la historia como de la actividad solar. Pero si la diferencia entre el valor del cronodesplazamiento y el número entero de los ciclos de Chizevsky es mayor que el valor especificado, entonces la actividad solar máxima estará en promedio más cerca de la actividad solar mínima y viceversa. Hablando del desfase, básicamente, ¿no? De esos 2,77 años. Si tomamos un número suficientemente grande de números arbitrarios cuyo orden excede del orden de 11,1, y estos son prácticamente todos los cronodesplazamientos, entonces la mitad de ellos deberían tener valores que no difieran más del número total de ciclos de Chizevsky, que 2,77. Si el número de tales números es más de la mitad de su número total, entonces podemos hablar de cierta concordancia entre la nueva cronología y la hipótesis de Chizevsky. Entonces básicamente que mientras lo mantengamos a nivel promedio, sin ningún margen, podríamos decir que sí hay concordancia entre la nueva cronología y Chizevsky en resumen. Básicamente, ser fieles a los promedios para poder llegar a una conclusión. Entonces él aquí te pone ya como ejemplo. Examinaremos 3 cambios principales de la economía nacional. Ahora, acordémonos, ellos son rusos todos. El que escribe el blog es ruso. Chizevsky y Fomenko son rusos, ¿no? Entonces, observados en el, no sé esta nomenclatura, pero te está diciendo que según la historia oficial, basémonos en años que son macros de cambios, ¿no? Estos son la diferencia de años entre un evento y otro que se repite, así como los cambios observados al mismo tiempo de 1840 o 1838, donde según la historia oficial estamos hablando el Sacro Imperio Romano Germánico y el israelí los reinos de Judá, ya que este último se remonta al año 500 a.C. Este fue el ejemplo que les pusimos, el Imperio Romano de estos siglos versus a la narrativa del reino de Judá de la Biblia, ¿no? Ya que se remonta a 500 a.C., ¿no? Bueno, a partir del cual Chizevsky comienza a comprobar la historia. Claro, entonces Chizevsky toma datos desde antes de, digamos que la era común, estamos hablando de 2000 años, más atrás son casi 2500 años, una cosa así, por eso aquí te ponen 500 a.C. Entonces, a partir de ahí, los datos que toma Chizevsky los va promediando para llegar a sus conclusiones. Por cierto, muchos historiadores consideran que todas las fechas anteriores a esta época no son confiables. Sí, devolverte aún más de los 500 para atrás, según los historiadores oficiales, no es confiable. Para mí, nada es confiable, pero bueno, según la comunidad de historiadores, para atrás de 500 a.C. no es confiable. Okay. Especialmente las fechas de la historia bíblica. En cualquier caso, esta era la situación durante la época de Chizevsky. Además, cabe señalar que reemplacé 2 cronocambios que tenían un significado similar por uno, el más utilizado. Estos son 1053 y 1050, 362 y 360. Estos son años según la nueva cronología que como que se repiten, ¿no? Entonces los va a usar y les va a cambiar 2 años de diferencia a ver qué tal sale el cálculo, ¿no? Entonces estos son los resultados. Cambio de 333 años. Aquí la concordancia con los ciclos de Chizevsky es ideal. Esto ya lo notó Morozov. Cuando hay un cambio de 333 años, cuando multiplicas 11,1 por 30, te da 333. O sea, es múltiplo. Los ciclos solares se convierten en múltiplos. Ahora, para los que no se acuerdan de matemática, son los números divisibles entre otros para dar un resultado, ¿no? Los múltiplos
De 6, 2 y 3, porque 2 por 3 da 6, ¿no? Múltiplos de 10, 5 y 2, porque multiplicar 5 por 2 da 10, ¿no? Múltiplos de 20, 4, 5, 10 y 2, ¿no? Porque multiplicar 10 por 2, 20. 5 por 4, 20. Entonces 11,1 se convierte en múltiplo para que cierre, porque 30 por 11,1 da 333. Quiere decir que hay 30 ciclos solares para que haya como un pequeño reseteo entre un orden bajo otro orden y que cambien completamente, ¿no? Estamos hablando de 30 ciclos solares. Cuando hay un cambio de 1053 años, te das cuenta que 11 por 95 ciclos, 11,1 por 95 te da más o menos 1054. Y aquí Fomenko te hablaba de más o menos una diferencia de 1053 años. Y con Chizevsky te das cuenta que estamos hablando de 95 ciclos solares. Entonces ahí cierran las cosas, ¿no? Después, cuando hay un cambio de 1778, que es el caso de el Imperio Romano y la narrativa del Reino de Judá bíblico, 11,1 por 160 te da 1776 años de diferencia, muy cercano al 1778 del que habla Fomenko. Entonces 160 ciclos solares definen este tipo de cambio en la cronología. Entonces aquí esta persona nos está diciendo que matemáticamente a nivel de promedio 11,1 es múltiplo para poder llegar a los datos cuando Fomenko te habla de que una cosa se narra en cierto punto, 333 años vuelve a repetirse, después un evento se cuenta y se vuelve a repetir en 1053 años después, y entre estos 1053 años estamos hablando de que 11,1 es múltiplo porque te va a decir cuántos ciclos solares hay en medio de ellos. Igual con el ejemplo de los 1776 años. Ahora, sé que dije muchos números, pero espero que quede claro la comparación. Ya no estamos hablando en años, estamos hablando de grupos de ciclos solares, estamos hablando de cuántos de estos subidas hay en las diferencias que encontró Fomenko de repeticiones. Y te das cuenta que son múltiplos y calzan un número, no a la mitad, no un cuarto, sino que calzan ciclos solares en medio, que explicaría esto de las diferencias de años entre un evento que se vuelve a repetir según la nueva cronología. Veamos otros cambios. Él habla también de 720. Esa es otra, no sé qué es la RI, pero igual Fomenko encuentra que se cuenta la misma historia, hay diferencia de 720 años y coincidentemente 720 años lo multiplicas 11,1 por 65,5 más o menos y llegas más o menos a esta diferencia. Cambio de 100 años. Aquí te ponen historia rusa como inglesa y bizantina. 100 años está muy cerca del 99,9, ¿no? 11,19, o sea 9 ciclos solares. Un cambio de 410 años. Entonces, para llegar a 410 años, puedes multiplicar 11,1 por 37,7 y que esto está cerca de 277,5, porque aquí te está multiplicando 11,1 por 25. 210,9, 11,1 por 19. 122,1, 11,1 por 11. Y aquí te habla más, o sea, son números, yo sé, y no es mi intención que ustedes se los imaginen matemáticamente en la cabeza, pero esta persona hizo su tarea, digamos, y encuentra esos patrones de multiplicar 11,1 y cierran con los datos de Fomenko. El cambio de 1810 años, historia medieval con la historia antigua griega, está muy cerca de 1809, que es 11,1 por 163, o sea, 163 ciclos solares. 4 cambios en la nueva cronología no son consistentes con los ciclos de Chizevsky. Estos son cambios de 362 años, así como de 330, 340 y 60 años. Entonces él dice, de todo esto que les di, hay 4 que no calzan, pero
hay más de los que sí calzan con los que no calzan. Entonces te está dando algo muy neutral, ¿no? Igual, él no aterriza en creer una cosa o la otra, pero nos está presentando que los dos van de la mano, más allá de lo que parecen, ¿no? Parecieran como que son dos cosas distintas, ¿no? Y ya lo habíamos hablado en el canal también, o sea, cuando yo no conocía de esta información, yo siempre pensé que, aunque parezcan diferentes, ya solo el hecho que las cosas se repitan, ya me dice que pueden ser muy similares, ¿no? Ahora, analicemos los resultados obtenidos. Los 3 cambios principales concuerdan bastante bien con la hipótesis de Chizevsky. En principio, esto sería suficiente para decir que no hay contradicción entre las versiones consideradas, contrariamente a lo que afirman algunos estudiosos nostradámicos. Sin embargo, si consideramos todos los cambios descubiertos por Fomenko, veremos que 10 de 14 son bastante consistentes con los ciclos de Chizevsky. Entonces él dice, de todo lo que les mostré, 10 de los 14 van de la mano con Chizevsky. Solo 4 no. Y para ya aquí marqué cosas que quiero leer más adelante para no seguir leyendo todo, ¿no? De los cronocambios de Fomenko, los 3 principales son de naturaleza mixta. Los cambios de 5 a 10 están basados en eventos. Y el cambio de 720 años es dinástico. O sea, de una dinastía a otra dinastía. Los 3 cambios que no son consistentes con la hipótesis de Chizevsky son dinásticos. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que los 4 que no concuerdan con Chizevsky, 3 de ellos no es porque se dieron como revueltas sociales, sino que fueron cambios por dinastía. Ya no es la dinastía de tal familia, ahora sigue otra. Y que eso no tiene tal vez una conexión con la euforia social, ¿no? ¿Por qué es importante? El hecho es que, según Chizevsky, la dinámica social, movimientos de masas, revoluciones, levantamientos, guerras, esta que no voy a leer, depende de la actividad solar. A nivel de masas, sí. Las fechas de ascenso al trono de ciertos gobernantes no están directamente relacionadas con la actividad del sol. Las excepciones son aquellos casos en los que un gobernante llega al poder, por ejemplo, en un caso de un golpe de estado. Según un golpe de estado, sí, porque las masas como que luchan, ¿no? Pero cuando es un cambio de dinastía, pues no tienen que ver mucho las masas, sino que es un asunto ya de linajes, ¿no? Y ya más adelante voy a saltarme todos estos datos que ya hemos hablado. Deliberadamente no consideramos el cambio de 1840 años entre el Sacro Imperio Romano y los reinos de Israel y Judá, así como el cambio de aproximadamente 1800 años entre la historia bíblica y europea, debido a la naturaleza aproximada de sus valores. Sin embargo, notamos que también concuerdan bien con los números 1842,6, 1798,2 múltiplos de 11,1. Y aquí, con eso terminamos, dice: todo lo anterior nos permite sacar una conclusión inequívoca. La nueva cronología al menos no es contradictoria con la hipótesis de Chizevsky, y es completamente posible incluso en consistencia con ella. Entonces, en resumen, los múltiplos de 11,1 es la clave. ¿Ok? Y voy a brincarme eso, que son más datos matemáticos que nos van a hacer que la cabeza nos duela más, ¿no? Y ya, pues para cerrar, él dice esto: y sin embargo, la concordancia descubierta entre la duración del ciclo de actividad solar y los principales cambios cronológicos merece atención. O sea, él no concluye, nos deja la puerta abierta para seguir encontrando estas conexiones del 11,1 como múltiplo entre años, que es la clave de todo esto, que fue lo que les enseñé acá. Vimos las diferencias, ¿no? Unas pueden ser de 13 años, otras pueden ser de 9, de 10, de 12, pero el promedio entre ellas, 11,1. Y si usamos el 11,1 ya a nivel grande, le llegamos a los datos encontrados por Fomenko cuando ve que un evento se repite muchísimos años después y te pones los ciclos solares y hay un exacto número de ciclos solares en medio por el múltiplo 11,1. Sí, estamos hablando, Marco, no sé en qué momento llegaste, de que estamos lidiando con ciclos solares en lugar de años. Y los ciclos solares promedio, estamos hablando de 11,1 años. 100 años vendrían a ser 9 ciclos solares. 9 años. Y cuando
Fomenko encuentra estas diferencias de los cronodesplazamientos que llaman, ¿no? Por ejemplo, Fomenko encuentra que una historia se cuenta una vez y 333 años se vuelve a contar, pero con otros personajes. Luego, Fomenko encontró que una historia se cuenta y que 1053 años después se vuelve a repetir. Después, lo mismo con el cambio de 1778 años. Una historia se cuenta y 1778 años se vuelve a contar. Y lo que él encuentra es que el 11,1 se convierte en múltiplo para llegar exactamente a ese número, haciéndonos por lo menos a mí saber que 160 ciclos solares tomaron para que estas narrativas se repitieran. 95 ciclos solares se necesitaron para que esta se repitiera. Y en este caso 30 ciclos solares se necesitó para que esto se volviera a repetir, básicamente, a nivel resumen, ¿no? Obviamente eso es para seguirle dando más seguimiento, pero lo más importante para nosotros es el 11,1, ¿no? Como múltiplo, matemáticamente hablando. Así es que bueno, si llegaste al canal hasta este punto, si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones. Tenemos el botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.